¿no? Luego al final casi voy a tomar la lista, ¿ya? Porque para no perjudicar a los jóvenes porque tienen problemas de internet, a veces no se conectan rápidamente, el aula virtual está un poco lento, yo también lo siento acá, pero después cuando ya ingresan al Meet ya no tenemos mucho problema. Jóvenes, entonces vamos a iniciar, esta es la parte de práctica, vamos a ver la solución de ejercicios. Lo que yo debería resolver en la pizarra, lo vamos a resolver poco a poco aquí indicando. Ya les he preparado los ejercicios, entonces fácilmente vamos a tratar de entender. Entonces vamos directamente a solucionar. Vamos, los viernes vamos a ver puros ejercicios, ¿ya? Todavía no hemos visto un poco la teoría de esta parte, pero nosotros ya vamos empezando con los ejercicios. Después ve la teoría, a pesar que ustedes ya lo tienen en su aula virtual, ya deben visualizarlo, lo tienen todo. Seguro que ustedes han descargado, así antes capaz mostrarle, ¿no? Han descargado el tema de, a ver, les he puesto las fórmulas para el cálculo de velocidades. Estas fórmulas, espero que ya también ustedes lo hayan descargado. ¿Lo ven? ¿Está en pantalla la fórmula? No, ingeniero, solamente se ve la práctica. Ya vamos a mostrarle. Vamos a mostrarle en una otra ventana. Vamos a ver dónde se encuentra. Ya está. Les he colocado yo en su aula virtual lo que es el formulario. Miren, aquí está claramente un poco resumido lo que ustedes deben conocer. ¿Ya? El grado de curvatura, que es la ecuación 2,2, grado de curvatura máxima, la sobreelevación, miren, hay datos de sobreelevación, la radio de curvatura mínima, tablas, estas tablas donde ustedes van a ver las sobreelevaciones, ¿no? De acuerdo a la velocidad de proyecto, hay un coeficiente de fricción lateral, ¿no? Ahí está la fórmula sobre elevación para poder calcular la distancia de parada, ¿no? Distancia de parada, que va a ser lo que vamos a resolver. Esta es la fórmula de la distancia de parada. Hay una distancia de frenado también cuando anulamos la velocidad inicial, que cuando se hace cero no hay este coeficiente de fricción, ¿no? Hay otra formulita con otro valor, ¿no? Tenemos aquí de acuerdo a la distancia de parada, también de acuerdo a la velocidad de diseño, pero cuando está la velocidad en marcha, en el que tenemos que considerar algunos, ¿no? El pavimento mojado y que esté a nivel, ¿no? ¿Qué más consideramos acá? Distancia de parada de vehículos con velocidades inicial y final. Tenemos cuando la velocidad final es cero,
la distancia parada, ahí tenemos para calcular. Todos los datos está en esta hojita que les he preparado como un resumen para que ustedes lo puedan tener. Entonces el delegado tiene que comunicar, mira, el ingeniero ha puesto esto y ya. Tienen que ustedes imprimirse esta hojita para resolver, pues, ¿no? Sin esto no vamos a poder resolver los ejercicios. Entonces, necesariamente vemos de que ustedes tienen que estar comunicados, tienen que estar revisando siempre su aula virtual, jóvenes. Es como si estuvieran ustedes abriendo su cuaderno, ¿no? Todo lo que han avanzado, qué es lo que hemos hecho. Yo ya les he colocado incluso la primera semana, la segunda, hasta la tercera semana, no sé si he colocado ya lo que es material de trabajo. Estoy subiendo algunas actividades que hay que realizar. Dentro de las actividades que vamos a ver es lo que les indicaba, los foros, las tareas, una práctica calificada, un examen de unidad. Todo esto va a estar en su aula virtual. Yo les voy a comunicar, pero ustedes necesariamente tienen que estar ahí prendidos de su aula virtual en el horario que les toca, ¿no? Porque el examen, la práctica, solamente voy a activar el día de clases, jóvenes. No voy a activar en otro día, solamente el día de clase, el día que nos toca, sea martes, sea viernes, esos días está activado las prácticas calificadas y los exámenes. Entonces, ustedes tienen que conocer eso, ¿no? Entonces, siempre estén ustedes abriendo su aula virtual, ingresen, ¿no? No solamente el curso de ingeniería de tránsito, deben tener otros cursos. Entonces, lo que yo siempre les desarrollaba en la pizarra, los ejercicios, ahora lo vamos a hacer aquí. He tenido que molestarme en digitar, pasarlo al PDF, ¿no? Para que poder mostrarles a ustedes, pues, ¿no? Necesariamente cómo se va a resolver los ejercicios. Entonces, iniciamos con la práctica, les he colocado práctica 1, todos son los elementos de tránsito, vamos a ver lo que refiere a velocidad, flujo peatonal, ¿no? Ahí calcularemos algunos, lo que refiere al tema del conductor, ¿no? El tema del conductor y lo que refiere al vehículo, ¿no? Los conductores, ¿qué hacen? Frenan. Entonces vamos a calcular distancia de parada, distancia de frenado, y el vehículo necesariamente, ¿no? De acuerdo a sus velocidades, vamos a tratar de calcular radios mínimos de las curvas que están proyectadas con una sobreelevación, ¿no? Todos esos datos los vamos a tratar de resolver, jóvenes, ¿no? Y les he preparado acá algunos ejercicios que ya ustedes lo van a tener a discusión poco a poco. ¿Alguien quiere hablar? Porque está prendiendo su micro. Ingeniero, disculpe, me parece que la clase no se está grabando. Ah, tienes correcto, tienes razón. A ver, vamos a ver una verificada. Sí, ya está. Ahí está. Gracias por hacer recordar, joven. Ya te has ganado un punto en el paraíso. Entonces, vamos. Ahora sí se ve la práctica, ¿no? A ver, alguien que indique, ¿se ve la práctica número 1, elemento de tránsito? Sí se ve, ingeniero. Ya está. Entonces vamos a ir desarrollando de frente, poco a poco vamos explicando cómo se desarrolla este tipo de ejercicios, ¿no? Bueno, estas prácticas yo tenía que idearlos, ahí está, actualizarlos de algunos ejercicios que he visto, algunos textos, entonces ya lo he traído a nuestra realidad, por eso que hablamos en una vía de Sama Las Yaras, es una vía que hicimos un expediente técnico cuando yo fui gerente del Instituto Vial acá en la provincia de Tacna, entonces indicando esta carretera que lo conozco, el Sama ha colocado un puente acro, ¿no? Para la zona de Cuilona. Entonces conozco esta carretera, por eso que les indico, ¿no? Los ejercicios. Ya estoy tratando de colocar los ejercicios de acuerdo a la zona donde uno ha pasado, ¿no? Entonces, una vía de Sama Las Yaras con un tránsito existente de 4.800 vehículos por día, el tránsito atraído es de 800 vehículos por día, el crecimiento normal de tránsito para periodos de diseño de 20 años es de 68%, el tránsito generado también es del 18%
y el tránsito desarrollado es de 29%. ¿Qué nos pide? Calcular el tránsito futuro de la vía para el año de proyecto. Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos que recordar? El tránsito, vamos a decir, tránsito actual, lo que más o menos queremos calcular, es igual al tránsito existente más el tránsito atraído, ¿no? Y para ello tenemos que nosotros calcular el tránsito final, porque nosotros nos pide calcular el tránsito futuro, ¿no? El tránsito final o tránsito futuro, como queramos nosotros también poder indicar, es igual al tránsito actual más el incremento de tránsito. Entonces, nosotros tenemos que calcular estos valores. No conocemos el tránsito atraído, si nos ha indicado tránsito atraído, si lo conocemos, pero el tránsito existente, ¿no? Vamos con 4.800 y ahí nos vamos a dar cuenta para lo que es el incremento de tránsito, sí que no lo conocemos totalmente para considerar el cálculo final, ¿no? Del tránsito futuro que nos solicita. Entonces, estas cosas son importantes y acá les estoy indicando el significado de cada uno de ellos, ¿no? El tránsito existente, el TE y el tránsito atraído, está el crecimiento normal de tránsito, tránsito generado, tránsito desarrollado, el incremento de tránsito y el tránsito final, lo que queremos nosotros calcular. Entonces, para ellos tenemos, ¿qué datos? El tránsito existente es igual a 4.800 vehículos por día, ¿no? Tránsito atraído, 800 vehículos por día. El crecimiento normal de tránsito nos dice que es para 20 años es de 68%. El tránsito generado es 18%. Mira, acá le he puesto 28%, ¿ya? Aquí hay que cambiar, jóvenes, ¿ya? Entonces, si es que he tomado ese valor, se va ustedes ayudar a calcular 18% y el tránsito desarrollado 29%. Esos son los datos del ejercicio, ¿no? Acá había colocado 28%. Entonces, con ayuda de las expresiones mostradas aquí, ¿no? Podemos nosotros determinar el tránsito futuro. El tránsito futuro nos dice que es igual a tránsito, este es el actual, tránsito existente más el tránsito atraído. Pues actualizamos el tránsito, este valor es conocido, 4.800, más el atraído, entonces tenemos un tránsito actual, en el momento que estamos calculando, de 5.600 vehículos por día, por la suma. Una vez que tenemos ya el tránsito actual, ¿no? Podemos nosotros ir al incremento. Y el incremento de tránsito es igual al tránsito actual calculado multiplicado por el crecimiento normal de tránsito más el tránsito generado más el tránsito desarrollado, ¿no? ¿Ya está? El tránsito actual es 5.600, nos ha dicho que este crecimiento normal de tránsito 0,68%, sería 0,68%, el tránsito generado 0,18% y el tránsito desarrollado 29%. Entonces, no se coloca en porcentajes, ¿no? Sino en lo que dividido entre 100 los valores, ¿no? Hacemos la operación, sumamos, multiplicamos, nos va a salir que el incremento de tránsito, ¿no? ¿Cuánto se va a incrementar? Es 6.440 vehículos por día. Entonces podemos calcular el tránsito futuro. Mira, una vez que hemos calculado tránsito futuro, es tránsito actual, 5.600 vehículos, más el incremento de tránsito, 6.440. En total obtenemos un tránsito futuro o tránsito final de 12.040 vehículos por día. Jóvenes, es importante conocer la terminología. Entonces, este es un poco los ejercicios que hablamos, que ustedes van a escuchar en algún momento, hablar del tránsito atraído, ¿no? El tránsito atraído. El tránsito futuro, acá para 20 años, ¿ya? Entonces, el tránsito atraído, jóvenes, es cuando
nosotros desarrollamos una carretera, hacemos un aforo, ¿no? Por ejemplo, en Sama-Las hemos hecho un aforo para diseño de pavimento de 7 días durante las 24 horas. Y nos ha salido, vamos a suponer, por día nos ha salido 1.500 vehículos. ¿Y qué significa el tránsito atraído? Cuando se desarrolle ese proyecto, ¿no? Cuando se va a asfaltar ese proyecto, esa carretera, ¿cuántos vehículos ustedes creen que va a atraer? Ese es el tránsito atraído. Como la mayoría sabía que esa carretera está en malas condiciones, calaminado, tú no te metes por ahí, pero no vas, ¿no? Pero cuando te enteras que ya está asfaltado, tú vas a querer ir por ahí, ¿ya? Entonces, eso es el tránsito atraído. Ese tránsito atraído, jóvenes, entonces hay que darle un valor, ¿no? Darle un valor. Por eso que te da un dato, más o menos, de los aforos que podemos ver, un porcentaje, podemos indicar que se va a generar esa cantidad de vehículos cuando se desarrolle el proyecto, ¿ya? Entonces, con todos esos datos, entonces podemos encontrar fácilmente el tránsito final o el tránsito futuro. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Si no hay ninguna pregunta, vamos a continuar con el problema número 2. En este caso, miren, nos dice, es una vía Mazocruz. Se ha desarrollado este proyecto en Mazocruz, pero con un problema, que solamente han hecho un solo carril, ¿no? Y ustedes saben que la zona de la sierra viene pues la Culebra, tremendos camiones. Y si tú vas de Tarata hasta Mazocruz, quieres salir a la binacional, quieres ir por esa carretera, es un solo carril, viene un camión, tú no vas a poder pasar. Ha habido ese problema, por eso les comento, ¿no? Entonces, en esta vía Mazocruz se presenta un tránsito promedio inicial de 300 vehículos por día y nos pide determinar el tránsito promedio diario al final de un periodo de proyecto de 10 años, con una tasa de crecimiento del parque automotor de 7%, ¿no? También debemos determinar el número total de vehículos que van a pasar durante ese periodo y luego calcular el volumen horario de proyecto para el año de funcionamiento. Entonces, para eso tenemos que recordar, ¿no? Estas formulitas. Volumen horario, ¿no? Del proyecto va a ser igual a un valor K, que es un valor esperado, ¿no? De la relación entre el volumen de la n-ava hora máxima seleccionada, ¿no? Y el tiempo, ¿no? Que hablamos del tiempo promedio por día, ¿no? Del año en proyecto. Y para estos datos, el valor de K, tenemos unas recomendaciones, ¿no? Para carreteras urbanas, K es igual a 0.8, para carreteras rurales, K es 0.12, y para carreteras principales, K es 0.16. Ya esto está estandarizado, ¿no? Ustedes saben que las carreteras urbanas vienen a ser las calles en la zona urbana, y las carreteras rurales vienen a ser los caminos y las carreteras, como lo llama, en las zonas rurales, ¿no? Bueno, n el número de vehículos, ¿no? Entonces, con todo esto nosotros podemos indicar, poder calcular, miren, el tránsito, el volumen horario del proyecto, acá tenemos también el tránsito promedio, ¿no? Diario, final, que es igual al iniciar, por uno más, este es el índice o la tasa de crecimiento por el periodo hablamos de periodo de diseño, ¿no? El valor de N, el proyecto, es de 10 años, ¿no? Y luego N, que el número de vehículos es igual al TPDI, el inicial, por este factor, ¿no? Por 365 días, ¿ya? Entonces podemos encontrar fácilmente el volumen horario del proyecto, lo que nos está indicando. Entonces vamos a tratar de solucionar. Entonces, los datos del problema nos indica que el TPDI, el inicial, ¿no? El tránsito promedio diario inicial, es igual, nos dice, tránsito promedio inicial, mide 300 vehículos por día, ¿no? Tenemos una tasa de crecimiento del parque automotor 7% y un proyecto, ¿no? De 10 años.
Entonces, si tenemos estos datos, podemos calcular fácilmente nuestro tránsito promedio inicial, ¿no? Ahí está. No, mejor dicho, el tránsito promedio final, porque ya tenemos el inicial. Luego aplicamos esta formulita, tránsito promedio ya, final es igual al inicial, multiplicado por 1 más el valor de incremento del parque motor, 7%, y este elevado al periodo del proyecto, proyecto de diseño, 10 años. Le damos valores, mira acá dice 7%, 0.07, y periodo de diseño o periodo de años es 10 años, multiplicamos todo y encontramos que es igual a 590 vehículos por día. Luego, si nosotros quisiéramos calcular el factor de crecimiento que nos pide acá FC, factor de crecimiento, en la fórmula del factor de crecimiento, jóvenes, es igual 1 más la tasa de crecimiento elevado al periodo del proyecto menos 1 sobre la tasa de crecimiento, ¿no? Ahí está la formulita. Le damos valores, acá 7%, 10 años el valor de N, 0.07, hacemos la suma, división, nos va a salir 13.82 el factor de crecimiento. Entonces, el valor de el número total de vehículos que nos solicita, utilizamos la formulita aquí, es igual al tránsito promedio diario inicial por el factor de crecimiento por 365 días. Luego tenemos 300 vehículos por día, el factor de crecimiento 13.82 por 365 días nos va a dar, miren, 1.513.290 vehículos. ¿Ya? Esa es la cantidad de vehículos. Pero, ¿qué nos ha pedido también? El volumen, ¿no? Nos pide el volumen, calcular también el volumen horario, ¿no? Del proyecto. Entonces vamos a calcular el volumen horario del proyecto, que viene a ser, ¿no? El valor de K por el tránsito promedio diario, pero el final. Hemos calculado el final, 590 vehículos por día, por el valor de K que hemos considerado para 0.12 para carreteras rurales, porque estamos hablando de Mazo Cruz, ¿no? Haciendo la multiplicación vamos a obtener 71 vehículos por hora en ambos sentidos. ¿Se dan cuenta? Ya hemos calculado el volumen horario, ¿no? Del vehículo. ¿Ya? Entonces, todos los resultados ahí está considerado, ¿no? Claramente establecido. Si hubieran alguna pregunta hasta ahí, jóvenes, a pesar de que estamos haciéndolo, es muy, muy sencillo todavía, salvo que yo esté acelerado, pues no, me estoy apurando, que no se puede entender, jóvenes. Ustedes no duden en preguntar, ¿no? Pueden ustedes abrir su micrófono, entonces, profesor, quisiera que me vuelva a explicar. No, normalmente tenemos que volver, ¿no? ¿Alguien que pueda decir si tiene alguna duda? No hay, ¿no es cierto? También díganme, profesor, todo está claro, tiene que decirme, pues alguien me dice, profesor, todo está claro, entonces yo sigo adelante, pero si no me dicen nada, ya no puedo entenderlo, ¿no? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Todo está claro? Aunque sea el que va a ser delegado debe decir, pues ingeniero, todo está claro, muy fácil. Ingeniero, buenos días. Sí. A Merlín. Bien, Merlín. Buenos días. Sí, en la parte de explicación está claro. Yo solamente tenía una duda con respecto a las carreteras. Hay carretera urbana, rural, principal. Es decir, Mazucruz es carretera rural. Principal, carretera rural. Carretera principal comprende dentro de carretera urbana. ¿A qué se refiere con carretera principal? Las carreteras principales, acá, por ejemplo, ustedes no han visto el DG 2018, ¿no? El DG 2018 hay una clasificación de carreteras. Por la cantidad del índice medio diario, o sea, por la cantidad de vehículos, ¿no? Se indica primeramente las autopistas, ¿no? Las autopistas. Esas autopistas, tenemos acá en Tacna, no tenemos autopistas. Después vienen las vías principales. Las vías principales, aquí sí tenemos algunas vías principales, como la avenida Jorge Basadre Groma,
Es una de las vías principales porque encierra todo el anillo vial. Luego tenemos otras vías que ya se consideran unas vías no secundarias, sino son vías colectoras, ¿no? Pero es dentro de la zona urbana, jóvenes, ¿ya? Dentro de la zona urbana. Dentro de la zona urbana ustedes saben que hablamos solamente de calles, se llaman calles, ¿no? En términos de, cuando hablamos de ingeniería de tránsito son calles, pero dentro de esas calles, jóvenes, las municipalidades, ¿qué es lo que determinan? Determinan su clasificación de las calles, ¿no? Vías arteriales, vías colectoras y vías locales. Así lo clasifican las municipalidades. Eso es en la zona urbana. Por eso que claramente hay que establecer vía urbana y existe ahí una vía principal como la Jorge Basada de Roma que tiene mayor cantidad de densidad de vehículos, mayor flujo, ¿no? No tenemos autopistas porque las autopistas son vías que no tienen dispositivos de control, son vías rápidas que se generan más de 100 kilómetros por hora, debe tener por lo menos 6, 8 carriles a veces, 6 carriles, 3 por sentido. Imagínense, ¿tenemos esto acá en Tacna? No, máximo tenemos de 2 carriles por sentido, por eso que tenemos solamente vías principales, ¿no? Entonces, eso está claro, jóvenes. Luego, en las zonas rurales, se establece el nombre de caminos y carreteras, ¿ya? Entonces, ahí, por eso que estamos viendo su dato, ¿no? La carretera principal por ser principal, se le está considerando 0.16, ¿no? Pero en este caso sería la Jorge Basadre, ¿no? La Jorge Basadre, que es la única mayor, ¿no? La avenida Bolognesi podríamos considerar como una vía principal, ¿no? Entonces, es así, joven. Si tuvieran alguna otra pregunta. Inge, hay una pregunta que está en chat. El compañero creo no tiene micro. Es que como yo me paso al otro lado, no, ahí voy a ver qué es lo que dice en el chat. A ver, la tasa I es anual, lógicamente, pues, ¿no? No es anual, es anual. Miren, para lo que es el tema de... A ver, cuando hablamos periodo de diseño, ¿no? ¿Qué es lo que significa? Nosotros, por ejemplo, si analizamos una carretera, hacemos estudios de tránsito, vamos a suponer ya la avenida Bolognesi, le hacemos un estudio de tránsito, y en esa avenida vamos a encontrar que hay congestión total. Pero acá de 10 años, ¿qué pasará? Acá de 20 años, la avenida Bolognesi va a estar recontra saturada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que calcular? Tenemos que calcular que el parque automotor se va a incrementar. Entonces, ¿en cuánto se va a incrementar? Ese resultado, pues, debería tener los registros públicos, probablemente el Ministerio de Transportes, ¿no? El dato, ¿cuánto es el porcentaje de vehículos que está incrementándose cada año? ¿No? Entonces, ese es el valor. Como no lo sabemos, ¿qué nos dice el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para cuando hacemos diseño, cuando hacemos estudio? Nos dice que para vehículos livianos, vehículos ligeros como autos, camionetas, combis, debemos usar el valor de la tasa de crecimiento poblacional. Y la tasa de crecimiento poblacional actualmente acá para Tacna, si hacemos estudio en Tacna, creo que está en 3.1%, ¿ya? La tasa de crecimiento poblacional. Y cuando dice, utilizamos los datos para crecimiento de los vehículos pesados, debemos usar el PBI, ¿no? El PBI de la región, Producto Bruto Interno de la región, que más o menos creo que está en, no sé si es 5, 6, 7%. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia para ustedes, que eso ustedes tienen que saber. Tienen que leer las normativas del ministerio, entonces ellos nos recomiendan. Para usar ese incremento porcentual anual, nos dice que podemos usar la tasa de crecimiento poblacional para vehículos ligeros y para vehículos pesados el PBI. ¿Ya? Entonces, hay otros criterios que puedan considerar, pero lamentablemente va a ser un poco difícil. Nosotros estos datos los vamos a obtener de
del último censo que se ha realizado en 2017. Ese está vigente, ¿no? Ya, entonces, ahí está, la tasa ahí es anual, ¿no? Otro que pregunta, Quispe-Cama, quiere facilísimo, me dice, ese archivo práctica 1 no está en el aula virtual, pero si yo lo estoy explicando, lo estoy dando acá, sáquenle fotos, grábenlo, todo está grabando, jóvenes, ¿ah? Entonces, ¿qué más necesita? ¿Quiere que le coloque en el aula virtual? Más fácil quiere, ¿no? Ya aparece el de la privada, ustedes se le da todo mascado. No, yo sé que ustedes son los mejores. Ingeniero, disculpe, yo quisiera hacer un comentario. Sí, dígame. Ah, yo tuve, con respecto a eso de las evaluaciones sorpresas o que den, digamos, un examen o una práctica para el instante, yo creo que no se debería dar, ya que cuando uno da, entra al aula virtual y el internet se satura. Bueno, me sucedió a mí. Ya nos dan 40 minutos para resolver un examen y de 20 preguntas, pero yo solo alcancé por el tiempo de saturación, solo alcancé a responder 15, algo así. Y yo creo que eso no se debería dar. Y yo creo, al menos por mínimo, deberían darse un día para resolver el examen, no el instante, ya que el interés se sature. No sé si Bueno, como... yo les he dado 1 hora y tanto, creo, para resolver, pensando de que y solamente demoraban 20 minutos cada uno. El tema no son exámenes sorpresa, ahí estás ya equivocándote, no son sorpresa. Está en el aula virtual, se les comunica, jóvenes. Por ejemplo, el caso de la prueba de entrada, si te refieres a la prueba de entrada, es que es importante porque necesitamos saber, ¿no? En qué condiciones ustedes se encuentran con la prueba de entrada. Y a veces la clase se habla todo y después ahí están algunas respuestas, ¿no? Entonces, la prueba de entrada, pero me sorprende, capaz, no sé, que seas tú el único que haya jalado, pero hay buenas notas y algunas notas bajas, ¿no? 20 minutos es suficiente, ustedes lo hacen en 10 minutos, entonces tienen tiempo suficiente, se les da para que puedan resolver. Puede que haya casos así como tú dices, que se sature y hay problemas. Vamos a tratar de dar un poco más de tiempo, pero no hay problema. Yo les he dado 1 hora, creo, 1 hora y tanto les he dado para que lo puedan resolver. No les doy solamente los 20 minutos. Yo sé que si les doy 20 minutos mueren, ¿no? Están buscando, quieren copiar, llaman al amigo, ¿cuál es la respuesta? No les alcanza, pero ustedes solamente tienen 20 minutos, ¿ah? Eso no significa que ustedes van a tener 1 hora para resolver, no, solamente tienen 20 minutos, sino que como dicen, el tema de saturación parece que pueden entrar 5, el otro entran 5, así, algo así, ¿no? Pues se les da el tiempo necesario. Algo más, jóvenes, pero no son exámenes sorpresa, porque estoy hablando de la práctica calificada. Creo que no sé si en este curso ya les he colocado la práctica, pero todavía no está activado. Solamente se activa el día, como le decía, ¿no? ¿Otra consulta? No hay. Ya, entonces vamos a seguir, jóvenes, ¿ya? No hay problema, ustedes pueden preguntar, pueden indicar, pueden decirme, y el docente no se molesta. Si ustedes piensan, mi voz lamentablemente es así, pues, ¿no? Ya no voy a poder cambiar, ya estoy viejo, ya con esa voz, así me han hecho. Entonces va a parecer que quizás les levanto, pero los que me conocen saben que soy muy buena persona, que no lo tengo que decir yo, ustedes lo tienen que decir. Yo trato de ayudar a las personas en la mejor forma posible, pero tengo que indicar las reglas de juego, pues, jóvenes. Ustedes están en la universidad, ustedes saben que hay que estudiar, ustedes saben de que si yo les doy estas herramientas, les doy todo ya está hecho casi, ¿no? Para que puedan estudiar, repasar. Eso no significa que ustedes puedan ver otros libros, ¿no? Puedan conocer otro tipo de ejercicios, ¿no? Que eso sí no se va a sorprender, ¿no? Yo mayormente trato de tomar los exámenes de lo que yo les enseño, jóvenes. Ese es mi estilo. De lo que yo les enseño, yo trato de extraer los exámenes, ¿no? De todo lo que yo les he enseñado. Claro, lógicamente 3 ejercicios, los uno en uno para el examen, ¿no? Les hago un poquito más complicado el planteamiento de la literatura, pero el cálculo, si ustedes lo han practicado, se hace súper sencillo. ¿Ya? Entonces no se preocupen ustedes de que van a dársele también todo así facilito, como me dicen en la privada, pero no, profesor,
quieren todo, que se les resuelva el examen. Entonces no es así, jóvenes. Yo sé que ustedes son, pues, ¿no? Se les exige a los chicos también de la primaria igual que ustedes, ¿no? Entonces los que aprueban están felices, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces no es, no, nada es difícil, jóvenes. Estoy por eso que aquí pregunten alguna cosita que les estoy, ¿no? Poco a poco les estoy tratando de explicar, ¿no? Hablamos ahora vamos a entrar a ver más o menos también cómo se calcula el tráfico peatonal. Es súper sencillo, se usa regla 3 simple, que eso ustedes como matemáticos lo saben, pueden estar recontra fácil, ¿no? Pero solamente de acuerdo a la lectura nomás del problema se van a dar cuenta ustedes de que cuáles son las operaciones básicas que hay que hacer, ¿ya? En el problema 3, miren, les digo, en una zona comercial de una ciudad, ¿no? Por no decir polvos rosados, 28 de julio, se ha determinado un volumen de tráfico peatonal, miren, de 8.100 peatones por hora. Determinar con ese dato que yo quiero determinar el ancho mínimo y máximo de la vereda para que ese volumen de tráfico peatonal pueda circular sin ningún inconveniente. ¿Ya? Entonces, eso es importante cuando ustedes, a pesar de que si ustedes entran a la norma, al Reglamento Nacional de Edificación, en la parte de arquitectura, ahí ustedes tienen los anchos mínimos, pues, de centros comerciales, ¿no? Centros educativos, mercados, todo casi está normado, pero aquí yo les estoy enseñando más o menos a calcular cómo fácilmente ustedes agarran su calculadora y ya pueden indicar, ¿no? De acuerdo a la cantidad de personas, cuál es el ancho mínimo de la vereda que debe utilizar para la circulación. Por eso acá dice recordar. Tienen que recordar ustedes de que por cada 60 centímetros de ancho, o sea, dice, es un dato, por cada 60 centímetros de ancho de vereda podemos, acá dice alojar, podemos permitir, ¿no?, su circulación de 1.100 a 1.500 peatones por hora. ¿Ya? Por cada 60 centímetros. Entonces, si nosotros en el problema nos dice que el tráfico peatonal es 8.100 peatones por hora, entonces podemos determinar fácilmente, ¿no? Por eso, como nos da de 1.100 a 1.500, vamos entonces a calcular un ancho mínimo y un ancho máximo de la vereda para ese volumen de tráfico peatonal. Entonces, cuando hablamos de ancho máximo, decimos que para 1.100 peatones por hora, ¿no? Es 60 centímetros de ancho de vereda. Para 8.100 peatones por hora, ¿cuántos centímetros es la vereda? Mira, que es súper sencillo, una regla de 3 simple, ¿eh? Entonces, obtenemos, miren, haciendo la operación, para 8.100 peatones por hora necesitamos 4.5 metros de ancho de vereda. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Para esa cantidad de personas que circulan por hora. Entonces, es el ancho máximo. Pero el ancho mínimo, entonces para el ancho mínimo decimos otra relación. Si para 1.500 peatones por hora es 60 centímetros, para 8.100, que es nuestro ejercicio, nuestro problema, ¿cuántos centímetros es? ¿No? El ancho mínimo, miren, haciendo la operación sale 3.20 metros. Si ustedes se van al reglamento para zonas comerciales, te exigen 3 metros, creo, ¿no? 3 metros mínimo el ancho de la vereda para la circulación de personas. Entonces, más o menos, ya ustedes con este ejercicio, súper sencillo, pues, ¿no? Alguien que su papá es comerciante, siempre a veces ya les considera a ustedes, pueden estar en cuarto, ahora están en quinto año, ya están a puerta de egresar, ya les considera ingenieros. Entonces, vamos a tener siempre problemas de este tipo que nos va a preguntar nuestro papá, nuestros tíos: hijo, tú ya eres ingeniero de la Universidad Nacional. Quisiera saber, ¿no? Quisiera saber cuánto y ancho, pues, ¿no?, necesitamos en nuestro centro comercial. Fácil, pues dicen ustedes. Pero me dicen, ¿cuántas personas más o menos creen que circula? Hacen un aforo, ¿no? Y ustedes tienen la cantidad del tráfico peatonal, ¿no? Y ya ustedes se recuerdan, si para 40 centímetros, ¿no? 40 centímetros o 60 centímetros de ancho, ¿no? Es tanto.
no mínimo y máximo. Ustedes sacan fácilmente una regla de 3 simples, ¿ya? Entonces, esa es la forma como nosotros podemos indicar. Acá, otro ejercicio, de la misma forma, en una zona residencial, ahora en una zona residencial de una ciudad se ha estimado un volumen de tráfico solamente peatones de 500 peatones por hora. Determinar el ancho mínimo y máximo de la vereda para ese volumen de tráfico peatonal. Entonces, igual, 1100 es el máximo, 60 centímetros, 500, miren, nos da 30 centímetros el ancho máximo, ¿no? Se dan cuenta que, miren, 30 centímetros, ¿ok? Y el mínimo, 20 centímetros. ¿Podemos hacer veredas de 30 centímetros, 20 centímetros? No, pues no. Mínimo, ¿las veredas cuántos son? 1 metro. ¿No? 1 metro. Entonces, eso está en el reglamento. Pero acá, miren, entonces acá son pocas personas, ¿no? Pocas personas que están circulando. O a lo mejor el aforo que te han dado mal, ¿no? Si es que fuera así. En una zona residencial, normalmente las veredas son de 1 metro. Antes creo que todavía se hacía de 90 centímetros. Pero ahora creo que se ha estandarizado ya en 1 metro. ¿Ya? Entonces, esta es la forma como nosotros podemos calcular los ejercicios que estoy indicando, ¿no? De alguna forma para los peatones usuarios, ¿no? Y luego vamos a hacer algunos ejercicios, ¿no? Del conductor, ¿no? Conductor y del vehículo, ¿no? Son elementos que estamos indicando en la teoría. Hemos hablado, los elementos de ingeniería de tránsito es el peatón como usuario, ¿no? El conductor y para ello el vehículo, pues, jóvenes, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Hemos visto algunos ejercicios de este tipo para que nos podamos ir entendiendo. Luego acá hay otro más, determinar el volumen de tráfico peatonal en una zona comercial también, sabiendo que dicha zona cuenta con veredas peatonales del ancho 1,80, ¿no? Ese será mínimo, y 2,20, comente el resultado. A ver, ¿qué podemos indicar? ¿No? ¿Qué podemos indicar? Si la vereda es de 2,20 de ancho, la vereda solamente es todo lo contrario, ¿no? Si la vereda, mire, para 1100 peatones por hora es 60 centímetros. Entonces, ¿cuántas personas pueden circular cuando la vereda es 2,20? ¿No? ¿Cuánto nos ha salido? 4.033 peatones por hora. Pero, ¿será correcto 2,20? Hay veredas sí, de 2 metros, 3 metros, 4 metros en centros comerciales. Esta es zona comercial, ¿eh? Probablemente hay centros comerciales también que es 2 metros, jóvenes, ¿no? 2 metros solamente. Acá estoy indicando mínimo 1,80 y 2,20, ¿no? Hay de 2 metros. Entonces eso ustedes se van a dar cuenta que mucho va a depender por la cantidad de personas que circulan, ¿ya? Nosotros podemos también hacer lo inverso. Tú tienes ya la vereda de 2,20, quieres saber de cuántas personas van a circular por ahí. Entonces lo puedes también calcular, en este caso 4.033 peatones por hora. Y cuando es en este caso, 1.500 peatones es por hora en 60 centímetros. Para nuestro caso, este es de 2,20 también, 5.500 personas pueden circular. Mínimos y máximos para veredas de 2,20. Acá ambos estamos analizando. Y para veredas de 1,80, también para ambos, 3.300 peatones por hora y 4.500 peatones por hora. ¿Ya? O sea, mínimo y máximo, ¿no? Para la vereda, ¿cuántas personas pueden circular? Cuando es 1,80, mínimo y máximo, y cuando es 2,20, mínimo y máximo. ¿Ya? Entonces, con eso estamos también dando la otra forma de poder calcular la cantidad de personas. El otro problema ya se refiere al conductor, ¿no? Al conductor. En este caso vamos a conocer dos formas también de calcular lo que es la distancia de parada y la distancia de frenado, ¿no? La distancia de parada, ¿no? Para un vehículo que va a circular por una calle con una velocidad de 75 kilómetros por hora, se conoce el coeficiente de fricción entre el pavimento y los neumáticos tiene un valor promedio de 0,45. Eso es lo que nos da, miren, los datos que tenemos.
la velocidad inicial 75 kilómetros por hora y el coeficiente de fricción 0.45. ¿Cuál es la fórmula? Ahí ustedes van a la fórmula que les he mostrado hace rato, seguro que tienen que imprimir, pues, ¿no? La forma para que ustedes vayan practicando a resolver ejercicios. Entonces, aquí les estoy indicando, miren, la distancia de parada, tomamos esta fórmula, no sé, esta fórmula, si recuerdo, debe ser de 5.3, creo que es la ecuación 5.3, ¿no? O la tabla 2.3, creo, ¿no? Entonces, esta fórmula de la distancia de parada es igual a 0.694 por la velocidad inicial más la velocidad inicial al cuadrado entre 254 por el coeficiente de fricción, ¿no? Esta viene a ser la distancia de parada, pero también nosotros podemos ubicar, que creo que más adelante lo vamos a ver, hay una otra fórmula, que la distancia de parada, que algunos lo llaman la distancia frenado, es igual a 0.00394 por la velocidad inicial al cuadrado sobre el coeficiente de fricción, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que esta fórmula aquí tiene otro valor, ¿no? Por eso acá lo ha hecho 0 y ahorita lo vamos a ver completo esa fórmula, que sí deben tenerlo ustedes en su hoja. Está aquí, miren, ¿dónde está? Ah, acá está la fórmula. Esta es la 210, ¿no? Y la 211, que solamente que este es un poco agregarle más menos la pendiente. Más cuando está de subida, menos cuando está de bajada, ¿no? Con velocidades inicial, velocidad final. Que también acá considera la fórmula. La otra de inicial y final, las velocidades, ¿no? Cuando la velocidad es 0, la velocidad final también se va reduciendo, todos los datos que se va a trabajar a la distancia de parada, ¿no? Ahí tienen ustedes para que analicen sus formulitas, sus cuadros, todos los datos, ¿no? Vamos avanzando. Entonces, como tenemos la velocidad inicial, 75 kilómetros por hora, y coeficiente de fricción, solamente acá es reemplazar los datos, jóvenes, ¿no? La distancia de parada al final nos va a dar igual a 101.26 metros, ¿no? Así súper sencillo, estamos iniciando con formulitas súper sencillas para complicar un poco más para que se den cuenta solamente, ¿no? Luego tenemos otro problema, que es, como le decía, que hablamos de distancia de frenado. Calcular o determinar la distancia de frenado, estamos dando los mismos datos para un vehículo que circula por una calle con una velocidad de 75 kilómetros por hora. Se conoce que el coeficiente de fricción entre el pavimento y los neumáticos tiene un valor promedio de 0.45. Entonces, un poco para diferenciar, ¿no? Distancia de parada, distancia de frenado. Tenemos los mismos datos, ¿no? Pero aquí utilizamos esta fórmula que les indicaba, 0.00394 por la velocidad inicial al cuadrado entre el coeficiente de fricción, esa es la distancia de frenado, ¿no? Va a ser igual a 50 metros, ¿no? O sea, una vez que, esto es importante, ¿no? Ustedes saben de que la distancia de percepción, ¿no? Más la distancia de reacción, más la distancia de frenado, va a ser pues la distancia de frenado, el total nosotros, la distancia de parada. Ustedes saben que la distancia de percepción varía entre 0.5 a 1.5 segundos. Si alguien te dice, cuidado, está manejando, y te dice, cuidado, tienes solamente demorar 0.5 a 1.5 segundos para que tú puedas aplicar el freno. ¿Ya? Entonces, una vez que apliques el freno, por eso se va a generar tu distancia de parada. Eso es lo que nosotros aquí decimos, distancia de parada. Lo que estamos analizando también es distancia de frenado. La distancia de frenado es una parte de la distancia de parada, ¿no? Porque la distancia de parada es la distancia de percepción. O sea,
percibes por un grito, por alguna una bulla, ¿no? Alguien que te llame, percibes, ahí tienes un tiempo, más la distancia de reacción, o sea, ahí tú reaccionas 5 segundos, 1.5 segundos, y luego aplicas el freno. Esa aplicación del freno viene a ser la distancia de parada, ¿no? Como esta es la fórmula. Acá está la fórmula, la distancia de parada. Y luego acá estamos analizando con los mismos datos la distancia de frenado, ¿no? Que es una parte de la distancia de parada, ¿ya? Entonces, 50 metros es la distancia de frenado. ¿Cuánto será la distancia de la reacción? Capaz será otros 30 metros. Y la distancia de percepción, capaz unos 20 metros, ¿ya? Y se va a los 101.26 metros la distancia de parada. ¿Se entiende, no, jóvenes? Alguna vez en un accidente de tránsito, si contratan a un ingeniero de tránsito, va a tener que resolver así, con velocidades, con distancias, con percepción de tiempos, ¿no? En cambio, el policía ya más o menos toma la longitud, a veces ve la velocidad o el derrapamiento o el arrastre que tiene la llanta, más o menos ellos más o menos pueden estimar el cálculo, ¿no? A qué velocidad, qué longitud, qué distancia venía por el carro, ¿no? Entonces nosotros no, nosotros analizamos ya con otros datos más, ¿no? Bueno, no hay preguntas, seguimos la pregunta 7. Tenemos clase hasta las 11, ¿no es cierto? Vamos avanzando con otra pregunta. En este caso también, ¿no? Nos dice determinar la velocidad que debería tener un vehículo en una calle, ya es, pero ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Nos pregunta, determinar qué velocidad debería tener un vehículo en una calle en la cual se proyecta un cruce peatonal y se prevé una distancia de parada para este cruce de 10 metros. Adicionalmente, se conoce que el coeficiente de fricción entre el pavimento y los neumáticos tiene un aproximado de 1.20. Ah, mire, nos pide todo lo contrario, calcular la velocidad, ¿no? Nos pide calcular la velocidad. Ya nos pide calcular la velocidad. Entonces planteamos nuestro problema que hicimos. ¿Qué dato nos da? Nos da una velocidad, una distancia de parada 10 metros. Un coeficiente de fricción 1.20. Con esos datos, utilizando la fórmula de la distancia de parada, ¿no? Ya pues calculamos la velocidad, ¿no? Acá tenemos solamente una incógnita, velocidad inicial. Hacemos todos los cálculos necesarios, matemáticos, ¿no? De poder despejar esta incógnita, ¿no? No les voy a enseñar yo a despejar la incógnita, pero ya ustedes son especialistas, ¿no? Matemáticos. El ingeniero civil es matemático. En mis tiempos el ingeniero en minas salía matemático, netamente, ¿no? Al 100%. Pero ahora ustedes también salen matemáticos al 100%. Entonces hacen el despeje de esta variable que es velocidad inicial y calculamos. Porque la distancia para 10, repasamos todos los datos que necesitamos y encontramos que la velocidad con el que va el vehículo en una calle cerca del cruce peatonal es de 13.54 kilómetros por hora. Así, jóvenes, es súper sencillo. Y luego nos damos el mismo ejercicio, pero para una velocidad, una distancia con un dato de la distancia de frenado, ¿no? ¿Qué nos dice? Determinar qué velocidad debería tener un vehículo en una calle en la cual se proyecta un cruce peatonal y se prevé una distancia de frenado, ¿no? Es diferente, jóvenes, distancia de parada, distancia de frenado, para este cruce 10 metros. Adicionalmente, conocemos el coeficiente de fricción interna. Entonces tenemos la distancia de frenado, 10 metros, y coeficiente de fricción. El ejercicio anterior calculábamos con una distancia de parada, ¿no? Se van a dar cuenta que es totalmente diferente, ¿ya? Entonces, cuando nosotros calculamos la distancia de frenado, le damos 10, ¿no? 10 metros, miren, para poder calcular la velocidad inicial,
¿Qué significa? Que la velocidad inicial antes del frenado tenía 55 kilómetros por hora. ¿Se dan cuenta? O sea, un poquito, se dan cuenta que la velocidad está un poco fuerte. En comparación que de acuerdo a la velocidad de parada, la distancia de parada, mire, la velocidad es 13.54 kilómetros por hora. Así que vean ustedes la diferencia, o sea, no se van a confundir cuando yo les ponga datos de distancia de frenado o distancia de parada. Son formulitas diferentes, ¿no? Un poco de agua porque ya se me está secando. ¿Hasta ahí, jóvenes, alguna pregunta o es que todos no están escuchando, todos están durmiendo? Sí lo escuchamos, Inge. Ah, está claro, ¿no? Ahí veo el chat, mira, está indicando, comparta la práctica, ingeniero, en PDF. No copiamos completo. Sí podemos, pero no debemos. Todo bien, todo correcto, ya está muy bien. Virruet. No hay problema, yo lo voy a tratar de subir el aula virtual. No sé si lo he subido. Voy a subir el aula virtual. No hay problema para que ustedes puedan, a lo mejor les dejo una tarea sobre estos ejercicios. Ustedes me tienen que generar otros ejercicios. Ya voy a ver cómo lo doy, pero sí los voy a subir para que tengan como ejemplo cómo se desarrolla. Vamos entonces, problema 9. Capaz vamos a llegar al problema 10. Tengo 20 problemas y la próxima semana ya terminamos con los ejercicios, ¿ya? El problema 9, me voy a tomar mi agua. Ya, el problema 9, jóvenes, dice, se tiene que la velocidad de proyecto del primer tramo de una carretera es 110 kilómetros por hora. Si a una determinada curva se le asigna una sobreelevación máxima de 0.10, se requiere determinar el radio mínimo para que ella garantice una operación segura. Hallar dicho valor, ¿no? Hallar dicho valor. Radio mínimo, hay que hallar radio mínimo. Adicionalmente, si a esta misma curva se le asigna una sobreelevación máxima de 0.08, ¿cuál es el radio mínimo necesario? Porque en un segundo tramo de esta carretera, donde la velocidad del proyecto es de 50 kilómetros por hora, nos pide también determinar el radio mínimo de otra curva proyectada con una sobreelevación máxima de 0.08. A ver, un ratito, jóvenes. Nos pide calcular radio mínimos de acuerdo a las sobreelevaciones que nos está dando. Entonces, hablamos de, nos da primer tramo, jóvenes, 110 kilómetros por hora y segundo tramo con 50 kilómetros por hora. Analizamos de acuerdo a las sobreelevaciones que nos da, ¿no? Ahora, ahí tenemos que hablar, o tenemos que ver en la tabla 2.3 la fórmula, jóvenes, ¿no? La fórmula o el cuadro donde nos va a dar un coeficiente de fricción, ¿no? Un coeficiente de fricción para 110 kilómetros por hora, verificamos coeficiente de fricción para 110 kilómetros por hora. Miren, acá está, aquí está claramente
Eh, acá veo 110, miren. No lo pinta de amarillo, pero acá está el valor, ¿no? Para las sobreelevaciones todavía máxima 0.12, 0.10, 0.08, 0.06, ¿no? Ahí están los valores, incluso de radio máximo, radio mínimo, mejor dicho. Ya, entonces, seguimos calculando. Nos da 0.125 para 110 kilómetros por hora. Ahí está, de acuerdo a la tabla, 2.3, ¿no? Aprovechamos ahí también, de acuerdo a la tabla, 2.3 para 50 kilómetros por hora es 0.19, ya está. Entonces, ¿qué nos pide? En el primer tramo, nos da una velocidad, obtenemos por la tabla el coeficiente de fricción para 110 y nos da una sobreelevación máxima de 0.10 y una sobreelevación máxima de 0.8. ¿Qué nos pide calcular? Radio mínimo para cada uno. Y si nosotros nos vamos a buscar la fórmula de radio mínimo, ¿no? Entonces podemos nosotros fácilmente encontrar aquí radio mínimo, acá está, mire, radio mínimo, radio curvatura mínimo, 0.007865 por V velocidad al cuadrado sobre su elevación máxima más coeficiente de fricción. Está el 2.4. Ahí por eso tiene que ver su formulario, ¿no? Reemplazamos los valores, velocidad 110 sobre elevación, en este caso primero para 0.10, luego coeficiente de fricción 0.125, obtenemos un radio mínimo de 423 metros, jóvenes. Ahí está, ¿no? 423 metros. Y para lo que refiere al radio mínimo, los datos, mira, 110, acá ya no es 0.10, 0.08, ¿no? Por coeficiente de fricción encontrado en tabla, obtenemos 464 metros. Entonces, radio mínimo para una sobreelevación máxima de 0.10, 423. Radio mínimo para una sobreelevación mínima de 0.08, mira, es 464 metros. ¿Ya? Se abre más, ¿no? El radio de la curva, ¿ya? En el primer tramo. En el segundo tramo tenemos la misma fórmula, nos ha dado la sobreelevación igual 0.8, ¿no? En este caso 0.8 y segundo tramo. A ver, jóvenes, disculpe un ratito, que tengo una llamada de emergencia del viernes. Tengo un hermano molestoso, jóvenes. Ya, entonces, estamos en el segundo tramo. El segundo tramo nos dice que son 50 kilómetros por hora. Para ello encontramos, de acuerdo a la tabla, 2.3, coeficiente de fricción 0.19. La sobreelevación que nos indica es para 0.08, nos pide calcular el radio mínimo. Entonces, de igual forma, utilizamos la misma fórmula, reemplazamos la velocidad, la sobreelevación, coeficiente de fricción, y obtenemos que para 50 kilómetros por hora, lógicamente, solamente necesita 73 metros. Ustedes se van a dar cuenta que el radio, mire, cuando mayor es la velocidad, el radio de una curva debe ser también mayor. Por eso hablamos acá 110, imagínense la velocidad, está prohibido, ¿no? Pero fácilmente una curva puede pasar a esta velocidad si el radio es de 460
un promedio de 460 metros el radio. Pero si tú vas a 50 kilómetros por hora, ¿no? Te vas a dar cuenta que el radio, mira, es 73 metros, ¿no? Y si vas a 30 va a ir reduciendo, ¿no? Eso es lo que ustedes quiero que entiendan, ¿no? A mayor velocidad, mayor es la curva. A menor velocidad, ¿no? La curva se va a reducir. Ya. Ese es un poco lo que acá se está dando de entender para calcular con todos los datos de velocidades, coeficiente, fricción, sobreelevación. ¿Qué significa sobreelevación? La sobreelevación es lo que se va a colocar, que nosotros en una curva, ¿cómo lo llamamos? Bombeo, peralte. Ahí ya viene otro tema, ¿no? Peralte, las líneas longitudinales, ¿no? Un peralte, que diga, el peralte es en las curvas y el bombeo en las longitudinales. Y todo esto del peralte está normado, el bombeo está normado en el diseño geométrico de carreteras, ¿no? Son datos ya conocidos, ¿no? Pero acá nosotros, yo en ingeniería de tránsito estoy enseñando a calcular, ¿no? Calcular con algunos datos conocidos. Luego vamos a realizar el último ejercicio y nos guardamos el resto para la siguiente clase. Para un tramo de una carretera proyectada con una velocidad de 80 kilómetros por hora, ¿no? 80 kilómetros por hora, se ha establecido, de acuerdo a las condiciones presentes, como sobreelevación máxima el valor de 0.10, esta es la sobreelevación, ¿no? En dicho tramo, según los alineamientos horizontales, una de las curvas circulares presenta un radio de 300 metros. Mire, ya nos dice, nos da incluso radio. Para esta curva se desea conocer la sobreelevación necesaria y su grado de curvatura correspondiente. Vamos a ver. Vamos a ver. Nos da una velocidad, ¿no? 80 kilómetros por hora. Con esta velocidad vamos a la tabla y obtenemos el coeficiente de fricción 0.14. Tenemos la sobreelevación máxima 0.10. Tenemos que calcular radio mínimo y nos da un radio, ¿no? Y hay que calcular la sobreelevación y la curvatura, ¿no? El grado de curvatura G. ¿Ya? Vamos. Entonces primero calculamos acá, como nos dice, radio mínimo. Conocemos la fórmula para calcular radio mínimo, es igual a la velocidad al cuadrado que conocemos, sobre elevación máxima también conocemos y coeficiente también. Por lo tanto, el radio mínimo es igual a 210 metros cuadrados. Luego nos pide la sobreelevación. No nos está pidiendo mínima ni máxima, sino la sobreelevación. Entonces la sobreelevación, ¿no? Conjuntamente con la curvatura, el grado de curvatura, tenemos fórmulas diferentes. La sobreelevación es igual al radio mínimo sobre el radio, por la sobreelevación máxima. Son datos conocidos. Ya hemos calculado el radio mínimo, 210 entre el radio, nos dice que es 300 metros. Y multiplicado por su sobreelevación máxima, que es 0.10, que ha sido dato. Por lo tanto, la sobreelevación es igual a 0.07. Continuadamente calculamos, miren, lo que refiere a grado curvatura. ¿Ya? Grado curvatura. 1145.92, que es el valor entre lo que es la curva, el radio, ¿no? El radio, donde se obtiene igual a 3.82. ¿Ya? 3.82. Entonces, es como calculamos, miren, la sobreelevación y el grado curvatura. ¿Ya? Dejamos la fórmula, mejor dicho, los otros ejercicios para la próxima, ¿no? Acá está la fórmula de solamente sobreelevación, lo que le está indicando, y el grado de curvatura. ¿Dónde está el grado de curvatura? Se ha perdido, está acá adelante. Es de curvatura máximo. Acá está el grado de curvatura, miren, 1145.92 entre el radio. ¿Ya? Entonces, claramente, jóvenes, miren, estamos demostrando aquí
todas las fórmulas para que ustedes tengan conocimiento. Esto ya está en su aula virtual. Luego lo subiré los otros, la práctica número 1, para que ustedes, ¿no?, puedan practicar. Y de ahí les voy a dejar una tarea para que se distraigan solucionando ejercicios diversos, ¿no? Ya, jóvenes, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Qué les pareció, jóvenes? ¿No hay personas que hablen? Los que tienen micro, pero tienes un micrófono. Sí, ingeniero, con respecto a los ejercicios, bueno, quedó porque es parte mecánica, ¿no? Parte de ejercicio, pero hay otro compañero que pregunta hasta cuánto tenemos plazo para llenar el foro. En chat está Inge. Sí, pero ahí dice que tienes que entrar, pues. Tienes que entrar a ver, ¿dónde está? Ahí está el foro, evolución. Ahí entren al foro. A ver, ¿qué es lo que dice el foro? Si ve que demora un poquito. Ahí te estoy viendo. Ah, sino que no entra al foro.